bienvenidos a un capítulo más de este podcast Ellas Dicen y Dicen Bien. Es un gusto saludarlos esta semanita. Vamos a tocar diversos temas de lo que pasó en Querétaro, pero también algunos hechos que sucedieron en la Ciudad de México que nos pusieron en la mira mundial. En el estado de Querétaro se registró un ataque armado en el municipio de Corregidora. ¿Qué pasó? ¿Qué se sabe? ¿Qué información está pendiente por generarse? Bueno, pues eso lo abordaremos en el capítulo. También sobre la zona de Teotihuacán, que también fue un epicentro de otro ataque armado. Esto compromete el mundial, compromete la seguridad en el país. ¿Qué está pasando? También lo vamos a abordar. Y también está por iniciarse el proceso de adopción del DIF estatal. Sabremos las fechas, nos van a platicar un poquito más de qué es lo que se necesita para ser partícipe de este proceso. Y finalmente hablaremos sobre las 72 horas que deben transcurrir para reportar a una persona como desaparecida. Esto y más tocaremos el día de hoy, así que quédense. Ellas dicen. Hola chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. O el horario que sea, como dice Circe. A la hora que nos vean. Chicas, bueno, pues vamos a entrar de lleno con todos estos temas que han pasado en Querétaro, pero también en México como tal, todos estos actos de violencia. Circe, platícanos un poquito sobre este ataque armado que se registró en el municipio de Corregidora. No sé si ustedes recuerdan, pero la semana pasada justamente, bueno, en mi caso, yo fue algo que me enteré la mañana siguiente porque sí ocurrió ya por registro este ataque armado en un inmueble ubicado en la colonia Valle Dorado 2000 en el municipio de Corregidora, donde presuntamente se llevaba a cabo una pelea de gallos clandestina y de acuerdo con los primeros reportes, pues el lugar parecía por afuera un domicilio normal. Sin embargo, por dentro, pues era un predio adaptado de manera irregular como palenque y se encontraban pues reunidas diversas personas que estaban participando en estas apuestas y pues como espectadores también de estas peleas. Previo a la agresión se habría dado, bueno, algunas de las versiones que corrieron es que se habría dado una riña entre los asistentes derivada de disputas por apuestas económicas y pues supuestamente la confrontación escaló rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento violento y en este contexto pues un grupo de hombres armados arribó al lugar y pues algunas versiones señalan que descendieron de vehículos, ingresaron al inmueble, abrieron fuego contra los presentes y pues después se retiraron. El ataque pues ocurrió en cuestión de minutos y tras realizar múltiples detonaciones, los agresores huyeron dejando en el lugar a 4 personas sin vida y aquí hay algo que cabe la pena destacar y es que los heridos, en un principio, la fiscalía incluso dijo que desconocía el número de heridos o si incluso existían heridos porque pues resulta que no encontraron a nadie con vida en el lugar, solo estaban los 4 cuerpos de las personas pues ya fallecidas y pues todos los demás al parecer habían logrado salir por sus propios medios, ¿no? O familiares los habían llevado, entonces se habían trasladado a los hospitales por sus propias vías y por eso es que al principio solo daban pues esta información de 4 personas fallecidas, pero ahí justamente era un tema que quería tocar porque cuando sucede esto, si bien es cierto que Querétaro no es un lugar en el que se den estas situaciones muy seguido, sí creo que hace falta homologar protocolos. O sea, ya existe actualmente esta estrategia de sinergia que ha emprendido la Fiscalía General del Estado. Bueno, entonces sale Corregidora a decir que había 10 personas heridas y luego modifican su propio comunicado para decir solamente que pues había personas heridas, pero ya no decían un número. Fiscalía decía que desconocían el número de personas que existía porque tampoco había una denuncia formal de alguien que justamente llegara y dijera, oye, me hirieron, ¿no? Sin embargo, pues también ya vivimos en una época en la que todo está digitalizado y en la que ya nadie se escapa de nada.
¿Qué es lo que pasó? Había personas en el Hospital General, por ejemplo, que empezaron a informar en la noche y en la madrugada que habían llegado personas heridas de bala al Hospital General. Posteriormente, informan que llegan personal de la Fiscalía General del Estado a interrogar a estas personas y entonces empiezan a surgir todas estas versiones alrededor que ya todo el mundo sabía, que todo el mundo conocía, pero que sin embargo todavía sale el fiscal al mediodía a decir que se desconoce una información oficial, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a preguntar, porque aparte nos lo pusieron unos minutos y lo retiraron enseguida, ni siquiera pudimos hacer todas las preguntas que pues no solo teníamos nosotros, sino incluso la propia gente tenía, ¿no? Entonces lo quitan, pues se lo llevan y nosotros empezamos a, al menos en mi caso y vi varias compañeros igual, empezamos a preguntar a la fiscalía, oigan, pero entonces ya había medios nacionales, por ejemplo, que estaban reportando sí 10 heridos y otros que daban cifras variables. Entonces decimos, ¿cuál es la cifra oficial? Y ellos respondían, no, pues es que todavía no hay una cifra oficial. Entonces empezamos nosotros a reportar que Fiscalía desconocía el número de heridos. Y entonces te empiezan a buscar y te dicen, oye, es que aquí lo importante es decir que estamos trabajando y que estamos investigando. Y yo, es que eso no es nota porque ese es tu trabajo. O sea, eso de facto tiene que suceder y no me vas a venir a decir que le tengo que decir a la gente, oye, la Fiscalía está trabajando, ¿eh? Pues, ¿qué estás haciendo entonces en el otro tiempo que no estás trabajando, según tú, no? Entonces, justo empiezan a salir estas notas en las que nosotros informamos pues que no existe una cifra oficial y que se desconoce el número de heridos, que pues al parecer los hospitales, que también esa es la otra, los hospitales públicos, no sé si los privados, pero los hospitales públicos están obligados por ley a informar a las autoridades cuando una persona herida llega por ley. Entonces, que para el mediodía, es decir, ya habían pasado 12 horas desde el ataque, la fiscalía diga que no tienen informes ni de los hospitales, ni denuncias. Entonces dices, bueno, entonces, ¿qué está pasando y qué están haciendo ustedes? Porque, ¿qué fueron a hacer los agentes de la fiscalía que estuvieron en el Hospital General en la noche? O sea, no creo que se hayan ido a tomar un café con la gente que está allá afuera o a probar el menú de la cafetería. Entonces, esa es como la parte en la que uno dice, hay que, o sea, es necesario, entendemos perfecto los protocolos y sabemos que hay cosas que por cuestiones de seguridad, de confidencialidad y de muchas otras cosas, pues no se pueden compartir, pero no estamos pidiendo nombres, no estamos pidiendo datos sensibles, estamos pidiendo simplemente claridad en la información en lo general, porque también qué pasó, o sea, al día siguiente, me parece, de esa situación empieza a circular también estas imágenes en redes sociales de los supuestos 5 víctimas, porque ya después informaron más tarde que sí eran 13 personas heridas, que 4 personas habían muerto en el lugar y que posteriormente una persona había fallecido en el hospital, entonces ya después eran 5 personas fallecidas, ¿no? Pero después surgen estas imágenes que circulan en redes sociales donde les dan nombre y les ponen rostro a las personas fallecidas y entonces empiezan a decir tal persona estuvo en el lugar, falleció tal persona y resulta que entre estas 5 personas que circulan aparece una mujer a quien solo nombran Montserrat. Entonces empieza a aparecer este nombre, esta persona sí estuvo en el lugar, pero ya la buscamos en hospitales, ya la buscamos en fiscalía, ya no aparece mi familiar, entonces no digan que ella es una de las personas. Entonces, este es el tipo de situaciones que me parece que se derivan o que derivan en desinformación y ya ni siquiera es por parte de nosotros, porque eh, al menos los medios que no sé si llamarlo correctamente, pero los medios formales, no retomamos normalmente esa información o somos como, perdón, más precavidos en cierta información que replicamos. Pero hubo muchos medios, muchos portales que sí agarraron las imágenes y empezaron a replicar que esos eran las 5 personas fallecidas, ¿no? Y ya luego al día siguiente sale pues la familia a decir, ¿sabes qué? No aparece mi familiar. Entonces, creo que es por esta falta de coordinación, de claridad por parte de las autoridades que se empiezan a generar todas estas teorías conspiradoras
que aparte hay pánico entre la ciudadanía, ¿no? Entonces es como de, preferimos que nos digas la cruel verdad y seas frío en los datos, pero que sepamos hacia dónde, o sea, qué terreno estamos pisando. Obviamente, o sea, entendemos que no quieres generar pánico, pero el no saber genera más pánico que el que nos digas qué está pasando realmente. Y este es el tema que pongo sobre la mesa. Pues sí, es un tema realmente muy delicado, sobre todo esta parte que mencionas de que la fiscalía ni siquiera tenga la certeza de cuántos heridos y cuántos muertos tiene. Sí está muy No se delicado. amontonen. Pues esta falta de claridad que bien menciona Circe por parte de las autoridades estatales, el querer apagar fuego pues diciendo que no tienen información, que sí tienen y que la verdad, pues efectivamente, como ella bien lo menciona, pues es en la nota, ¿no? Que ni siquiera que la fiscalía tenga un número exacto de cuántas personas heridas hay, se me hace una cuestión muy delicada y más delicada esta situación de esta chica que la fiscalía la tiene como desaparecida simplemente. Sé también de alguna fuente que la mamá de esta chica pues fue pues a buscarla al CEMEFO y le dijeron que pues ahí no estaba, ¿no? Regresa a los hospitales, efectivamente al hospital regional, y le dicen que el cuerpo pues ya lo entregaron, o sea, el cuerpo, pero pues a quién lo entregaron. No se supone que tiene que haber un protocolo para cuando una persona en el hospital fallece, y como también comenta Circe, cuando una persona trae una herida de bala, están obligados a informar al Ministerio Público que llegó esta persona con este tipo de lesiones, precisamente para la investigación. Entonces, pues no se sabe nada de esta chica, el hecho de que la mamá no sabe en dónde está, a quién se lo entregaron, si es que existe un cuerpo. Es una omisión muy grave, sobre todo porque estamos hablando de una persona. No estamos hablando de que se perdió un gallo, ¿no? Y también me parece también un poco delicado esta excusa o esta declaración que da Eric Gudiño el día de hoy, en donde pues dice que las peleas de gallos no le toca que si bien es cierto, no le toca al Estado regularlas, ¿no? Sino que le toca a la Federación, pero pues sabemos que pues si no tiene control la Federación en lo local, pues muchísimo menos en lo pues nacional, ¿no? Una de las máximas es que los vacíos de información se llenan con rumores, ¿no? Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso, que la gente empiece a especular, empiece a generar sus propias ideas, sus propias historias, y no se tenga claridad, porque finalmente es lo que va a prevalecer, ¿no? El estar llenando esos vacíos de información que deja la autoridad con los rumores, ¿no? Sí es muy grave esta falta de protocolos en cuanto a comunicar, en cuanto a informar, y que bueno, o sea, no quedarse únicamente con, como dice Circe, cuando estamos trabajando, sino qué pasó, los hechos concretamente, ¿no? Bueno, y yo al respecto, yo creo que más bien se les fue de las manos y, o sea, porque si bien los hechos pasaron el domingo, yo el lunes, o sea, de mi parte, yo estuve gestionando ahí con el municipio de Corregidora, pues que dieran algún posicionamiento, precisamente cuántos heridos hubo, cuántas personas muertas, porque exactamente en redes sociales, quienes cubren nota roja era como de, pasó un ataque armado, no sabemos ni por qué, ni quién lo inició, ni, o sea, nada, se estaba desarrollando una pelea de gallos clandestina, y no había más información, entonces yo dije, bueno, tengo que buscar la postura oficial. En su momento me dijeron, hasta el momento no tenemos nada, nada. Y yo siento que de alguna forma no fui tampoco la única que estuvo ahí presionando como de, bueno, pero ¿qué saben? ¿Qué noticias tienen? Y yo siento que eso fue lo que derivó a que se hiciera la reunión de seguridad, porque justamente ese día el gobernador iba, si no mal recuerdo, a la jornada que tiene, pues sí, ¿no? Que las jornadas que hace en los municipios. Y ese día no acudió a la jornada. De hecho, en sus redes sociales informó que iba a tener una reunión de seguridad precisamente por lo de Corregidora, y él pone unos puntos como de, se están atendiendo a las familias de las víctimas mortales, ¿no? Ajá, se les va a dar atención médica, el municipio de Corregidora esto, yo voy a tener una reunión y condeno lo que pasó, ¿no? Pues de condenar, todos condenamos lo que pasó, pero más bien, o sea, pues y luego, este lugar operaba desde el 2022, exactamente, era una fachada, tú pasas por afuera, es una casa, a lo mejor si escuchas música dices, ah, mira qué fiesteros mis vecinos,
pues no te vas a enterar que ahí está pasando, más que tú seas parte ahí de, o sea, que tú vayas con tu gallo literalmente ahí a participar, ¿no? O sea, pues no habría otra forma de saberlo. Ahora, pues muchas veces en ese tipo de eventos, pues luego hasta lo publicas en Facebook, ¿no? De que, no sé, baile tal en la comunidad, de, ya estabas, dices, mira, va a haber baile, así. Yo siento que igual se organizan este tipo de peleas, no lo sabemos. Evidentemente no tenían un permiso, evidentemente no era la primera vez que pasaba. Tiene que haber una riña ya entre algunos, a lo mejor apuesta, a lo mejor, ¿cómo se llama esto? Pues sí, cuando ya está un ataque directo, pero pues no sabes las razones de eso. Ahora, durante la jornada, por ejemplo, Javier Amaya, el coordinador de Protección Civil, mencionó que ellos acudieron como primeros respondientes a brindar precisamente la atención prehospitalaria a las personas, y él dice que atendieron a 10 personas. O sea, al menos de la información que dijo él, que constató, es 10 personas sí recibieron atención por parte de elementos del CRUM que acudieron al lugar. Entonces, pues, fiscal decir, no hubo heridos, invitamos a los heridos que acudan y denuncien ante nosotros para, pues, robustecer la carpeta de investigación. No, pues es que claro que sí hubo heridos, ¿no? Pero yo más bien siento que probablemente se fue un poquito de las manos el a lo mejor no querer decir alguna información hasta que vieron precisamente la captación que tuvo en redes sociales. Ahora, lamentablemente para ellos, se presentó bajo un marco que acababan de ellos informar sobre los delitos de alto impacto que van a la baja en Querétaro. O sea, ellos el lunes presentaron un informe durante el café con el gobernador, presentaron un informe sobre los resultados en seguridad. Y salió el secretario de Seguridad Ciudadana y estuvo el fiscal, que últimamente también al fiscal le gusta hablar mucho, ahora nos atiende y abordan todos los temas, y ese día presentó los delitos de alto impacto que van a la baja. No lo dudo, pero pasa eso y 3 doritos después, diría el meme, pues, ¿qué crees que no? Aquí venimos otra vez a sacudir al Estado. Entonces, pues, al final, ¿qué va a pasar? Yo creo que también es una obligación y es un... ¿cómo se dice? Presionar más a la fiscalía para que ahora diga, estos son los responsables y esto fue lo que pasó, y pues a ver si en el Inter sí se acercaron heridos a denunciar. Yo lo dudo. Si en su momento supongamos que sí se fueron, pues pensemos que también por algo ha de ser. Creo que habría que, pues sí, darle seguimiento, pero también como un poquito de esta sensibilidad de los funcionarios, el decir, no, pues no pasó nada, casi. No, sí pasó. O sea, sí hubo muertos, sí estás hablando de que están esta aportación ilegal hasta de armas, ¿no? Porque ya te metes en otros temas en los que dices, bueno, pero ¿y esa arma de dónde salió? ¿Tiene un permiso? Y aunque tenga el permiso, pues no es como que vayas por el mundo ajustando cuentas. O sea, al final son hechos que siguen sacudiendo a Querétaro, porque precisamente, y creo afortunadamente, no pasan tantas cosas de esa magnitud. Entonces, pues esperemos y confiemos que van a dar un informe apropiado y que, bueno, en su momento pues ya saldrá el fiscal a esclarecer y a decir en qué derivó todo, y que pues agarraron a los responsables, porque pues al final hubo decesos y pues ya son familias que están afectadas. Sin deberla ni temerla, pues no sabemos, pero pues veamos en qué deriva eso. Y precisamente hablando de esta aportación de armas, lo libre que puedes andar al parecer, ya haciendo desastres, pues lo ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán. Lola, vamos con ese tema. Sí, así es. Pues bueno, otra manera de tratar el asunto de cuestiones de seguridad. Aquí yo creo que también es porque muchas cámaras, había muchas personas que estaban filmando, y pues bueno, no quedó duda de lo que pasó ayer en Teotihuacán, que pues bueno, una persona se subió a la pirámide de la luna, ahí en Teotihuacán, un hombre, y pues bueno, empezó a disparar contra los visitantes que estaban en ese lugar. En ese momento pues resultó con la muerte de una turista canadiense y 6 personas más lesionadas, 2 con herida de bala y otras porque, si ustedes conocen la pirámide de la luna, pues los escalones son muy estrechitos, y por querer bajar rápidamente, pues tuvieron que
se lastimaron, ¿no? Entonces se lastimaron, hubo esguinces, hubo fracturas, así es que bueno, esto pasó alrededor de las 11:30 de la mañana del día de ayer. Se dice que el atacante finalmente se privó de la vida y pues bueno, está esa situación porque también hubo un rumor, hubo una versión de que un elemento de Guardia Civil que atendió el reporte de que estaba habiendo una balacera en el lugar, pudo subir a la pirámide y entonces, al parecer, hay algunas imágenes que se ven muy lejanas que pudo abrir fuego contra el atacante. No se ha confirmado esta versión. Lo que se tiene confirmado pues es que esta misma persona que atacó pues se quitó la vida. Y esto, pues, esta también que es una tragedia no solamente pues en las pérdidas humanas, sino también en la imagen que pues presenta a México de cara a un próximo encuentro internacional que es el Mundial de Fútbol, ¿no? Entonces ya con esto que ocurrió, pues 3 países como son Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, pues ya emitieron alertas a sus turistas, a sus connacionales, pues para que se prevengan en ir a México, ¿no? Y bueno, sobre todo en esas zonas arqueológicas. Y bueno, de parte de Estados Unidos estamos muy acostumbrados que precisamente pone alertas en el norte del país, en Baja California y demás lugares del norte de la República, ponen estas alertas para que sus connacionales pues no visiten esas regiones, y ahora pues se suma la Ciudad de México, que es una de las sedes mundialistas. El secretario de Seguridad Ciudadana, Harfuch, Omar García Harfuch, pues obviamente no le queda más que decir que sí, que la seguridad está garantizada y que todo va a estar muy bien, y seguramente así será porque van a disponer de muchos elementos. Sin embargo, pues deben de tener esta atención a cosas que pueden pasar en lugares insólitos. O sea, ¿cuándo nos habíamos imaginado? Esto es inédito, un ataque armado en pleno Teotihuacán, arriba de la pirámide de la Luna, de un hombre que saca su arma y comienza a dispararle a la gente, ¿no? Entonces, pues estamos viendo que sí se tienen que reforzar los protocolos de seguridad también a nivel federal y local, ¿no? Para que pues se vaya cercando, que haya un cerco de seguridad bastante sólido y que pues bueno, que pueda generar una confianza, que genere confianza a las personas que nos van a visitar próximamente. Y en este caso, pues bueno, ante la situación, ante que hubo imágenes de diferentes personas que estuvieron grabando en el momento, pues inmediatamente se dio la información y pues bueno, está esta situación que, pues, por desgracia, hoy la mayoría de los medios internacionales pues le dieron vista a esta nota, ¿no? Que se volvió internacional y que pues bueno, nos pone una marquita, una tachecita en cuanto a seguridad. Entonces bueno, esta es una parte que sí nos va a afectar y bueno, es algo que ya nos sigue afectando y cada vez son más las tachecitas que está teniendo México en cuanto a inseguridad, chicas. Y pues bueno, esto es lo que les quería comentar, cómo estamos en inseguridad y que pues bueno, las diferentes versiones que pues ahora, ante un hecho que fue videograbado por diferentes cámaras de personas de sus celulares, pues bueno, no quedó otra más que decir qué es lo que estaba ocurriendo, qué es lo que pasó. Y bueno, así están las cosas en nuestro México, chicas. Precisamente sobre este tema que abordas, justo la conferencia mañanera se centró en eso, ¿no? Estuvo el secretario de Seguridad del Estado de México, el fiscal del Estado de México y obviamente el de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y precisamente hablaban sobre que, o sea, narraban un poquito sobre estos hechos desde que se recibió la llamada, que supuestamente 10 minutos después llegaron alrededor de 300 elementos de la Guardia Nacional. Y sobre eso que dices de que atacan al agresor, ellos dicen que sí, que le dispararon, o sea, que sí le dispararon porque se armó entre el agresor y los de la Guardia Nacional y que sí logran pegar, o sea, bueno, no pegarle, o sea, bueno, no quiero decir balearlo, pero sí, en la pierna, y que es como que ahora sí ya, como que se le van encima, lo tratan de neutralizar. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo entre todo este forcejeo, porque yo así me lo imagino, como que el forcejeo de no, sí, manita de puerco, y aquí ya te tengo,
como que él no sé en qué momento supuestamente agarra su arma, porque incluso dicen que fue su propia arma, y pues ya es cuando, ¿no? Ya se desvive, y ya es cuando ellos ya no pueden hacer nada. Obviamente, pues sí llama la atención porque en redes sociales preguntaban muchos usuarios, bueno, ok, sí, ya pasaron los hechos, pero ¿cómo es que desde el filtro para acceder no detectaron que iba armado? O sea, para empezar, eso es lo que todos están cuestionando. O sea, ¿por qué desde el filtro, que se ponen como se ponen, no detectaron que iba armado? También de la información que dijeron es que esta persona lo planeó porque hay registros donde supuestamente se estuvo hospedando en hoteles aledaños ahí a la zona arqueológica y que incluso accedió días previos. Obviamente pues estaba ahí como que calando el terreno, no sé, pero se dice que esta persona, incluso que actuó por cuenta propia, que no tenía cómplices, que no hubo acompañantes, que no hubo nada, y que pues buscaba replicar esta matanza que se dio en el colegio ahí en Colorado, en Columbus. Columbine. Muchos decían, muchos decían, bueno, pero ¿y qué relación tiene? Y bueno, yo analizando ahí como un poquito la información, sobre todo la fecha, es que esto en Columbus pasó en 1999, un 20 de abril, y ayer fue 20 de abril. Entonces, supuestamente con la información que le encontraron en su dispositivo móvil, es que tenía pues como contenido gráfico violento y contenido que hacía alusión a esa masacre. Entonces, bueno, pues ahí ya, pues ya no es como que le vayan a dar cárcel, ya nada, o sea, ahí en ese tipo de actuar, pues queda claro que era una persona que no estaba 100% en sus facultades mentales, que probablemente padecía algún trastorno o algo de su salud mental para llegar a ese punto. Y pues al final, pues queda como un poquito este miedo, ¿no? De acudir como incluso a lugares en los que el aforo de personas es mucho, como el de las pirámides, ¿no? Yo vi una publicación después de eso de una mamá que fue, o sea, una mamá soltera, así trabajadora, que fue con su hijo y que ella relata que al menos una hora antes de lo que pasó, ella logró descender, se retiró y que cuando llegó a su casa empezó a ver todos los mensajes, todos los videos, todo lo que había acontecido y se quedó como de, ay, algo me salvó de estar justo en ese momento cuando pasó todo, ¿no? Y ella agradecía el haber descendido, digamos, a tiempo y estar a salvo tanto ella como su hijo. Entonces, pues al final, pues son hechos lamentables, Lola. Y volvemos al asunto de los protocolos, ¿no? O sea, aquí falló un protocolo de seguridad, es decir, no se revisa a las personas que ingresan, se les deja, no hay un detector de metales, por ejemplo, no hay revisiones, o sea, uno compra su boleto, entra, pasa por los pasamanos y no hay ningún tipo de revisión. Y bueno, ahora ya, como dicen, después del niño ahogado, esperemos que tapen el pozo y que se refuercen estas medidas de seguridad. E insisto, el asunto está en que esto ya nos pone en el ojo del huracán ante lo que viene del mundial, ¿no? O sea, esa es una parte fundamental. Si bien es cierto que pues va a ser una fiesta importante, grande, que a lo mejor se pierde este tipo de situaciones o nos olvidamos un poquito de las situaciones de violencia, se pueden generar y si no hay un control de las autoridades, pues sí, posiblemente pues la gente quede con el miedo de venir a México, ¿no? Y pues que no se generen los ingresos que se están pensando que se van a generar a partir de la llegada de cientos o miles de turistas aquí a México, a la Ciudad de México, a Guadalajara y en Monterrey, que son las tres principales sedes, pero que les puede tocar de filón a lugares cercanos como Querétaro, ¿no? Donde se espera, se prevé que personas que vienen al Mundial lleguen aquí a Querétaro, pues a visitarlo, a conocerlo de pasadita, ¿no? Así es que bueno, ojalá que esto no afecte y pues sí se refuercen las medidas de seguridad en diferentes niveles.
no solamente en Teotihuacán, sino en otros lugares. A raíz de esto que sucedió en las pirámides de Teotihuacán, en el estado de Oaxaca, precisamente lo que es la pirámide de Monte Albán y la de Mitla, se reforzó la seguridad por parte de la Guardia Nacional derivado de estos hechos, que como bien lo decías, Lola, después del niño ahogado, pues ya se reactivan las medidas de seguridad, ¿no? Pero efectivamente, o sea, ¿en dónde estuvo la falla? ¿En dónde estuvo el error? Incluso en uno de los videos, yo no lo tengo confirmado incluso, no sé si Cari en la mañanera lo hayan comentado, pero se decía que esta persona traía el arma como en pedacitos y que la fue armando, porque también era algo que comentaban en uno de los videos, ¿no? De, oye, esta persona que está allá está armando un arma y se escucha como la otra persona le dice, sí, al parecer sí es un arma y no sé qué. Entonces, sí me preocupa bastante esta parte de que cómo es que ingresa y sobre todo que entre tantos que, bueno, decías tú, Karim, la cifra de hasta 300 elementos, porque incluso en otro de los videos sí se alcanza a percibir o a ver que la persona le disparan, pero efectivamente, en quién sabe en qué momento termina muerto esta persona, ¿no? Y me hizo acordarme precisamente pues, de lo que le ocurrió al alcalde de Uruapan, ¿no? A Carlos Manso, que después de que esta persona dispara contra el alcalde, pues lo matan incluso hasta con la propia arma cuando ya lo tenían sometido, ¿no? Y si ya lo tenían sometido, como para qué lo matas o por qué lo matas, ¿no? Creo que en esta ocasión, pues, las autoridades podrían justificar esta cuestión de, es que también traía un arma. Pues sí, pero él era uno, tú eran 300 y, pues no, de 300 no hiciste uno, ¿no? Una aclaración, el arma que se utilizó fue un revólver, un arma antigua, o sea, que tienen su tambor y todo esto, así es que, pues eso fue lo que utilizó y llevaba diferentes municiones, no solamente las 6 que tiene el tambor, sino que tenía más balas para echar más bala, como dicen, ¿no? Pero bueno, está esta inquietud de qué pasó con él, ¿no? Si en verdad se quitó la vida o fue abatido por los mismos de la Guardia Civil. Pues ahora vamos a pasar a otro tema un poquito más agradable, ya no tiene que ver tanto con muertos ni con disparos y armas de fuego. No, eso me estresa demasiado. Pero vamos a pasar ahora con las adopciones que va a abrir el DIF estatal. Kat, cuéntanos, ¿cuándo va a comenzar este proceso? Efectivamente, algo más bonito, ¿no? Este proceso de adopciones que ya va a iniciar ahora en junio. Pudiera parecer que falta mucho, pero en realidad, pues no, el tiempo se está pasando volando. Y bueno, el procurador de protección de niñas, niños y adolescentes de aquí del estado de Querétaro, Manuel Hernández Rodríguez, nos comentó que este proceso de adopción se abre ya a partir del mes de junio y es exclusiva esta convocatoria para niños mayores de 4 años, para grupo de hermanos y niños con discapacidad. Yo le preguntaba al procurador que qué tan difícil es este proceso, porque en alguna ocasión me acuerdo haber comentado que en el 2024 una conocida había iniciado pues este proceso de adopción y es fecha que no ha tenido respuesta. El procurador menciona que si bien los procesos son un poco no largos, él dice que más bien tiene que haber una garantía y una certeza para que tanto el niño que va a ser adoptado y como los padres tengan la idoneidad para realizar este proceso. Y bueno, lo que él comentaba es que durante 2 días en el centro de congresos, pues ahora sí que las personas interesadas, ya sean parejas, solteros, los que viven en el amaciato o los que viven en concubinato, pues pueden iniciar este proceso de adopción. Comentarles que de los que se registran, la mayoría son parejas y la otra mitad pues son esta otra parte del sector que les comentaba. Y bueno, en estas reuniones que tienen en el centro de congresos, pues se les explican los requisitos legales
y todo el proceso que tienen que iniciar pues para lo que es la adopción, ¿no? La importancia que tiene también la escuela para padres y este acompañamiento terapéutico que reciben los padres, porque ellos son considerados padres de alto rendimiento porque requieren habilidades emocionales y de crianza positiva para garantizarle a los menores entornos seguros. Me gustaría comentarles que también el año pasado, en la convocatoria del 2025, se registraron 496 parejas, de las cuales 160 solamente completaron la inscripción. Es decir, en el proceso de las evaluaciones y de las terapias, se fueron quedando tanto las parejas como las personas solteras que pretendían una adopción. Y tras una evaluación de estas 496, solamente el 40% obtiene el certificado de idoneidad. Otro 40% es canalizado a terapias, es decir, que no los descartan completamente, pero por ahí traen una falla que debe de ser atendida, tanto por parte de él o por parte de ella o por parte de los dos. Entonces ellos inician un procedimiento que son terapias de 3, 6 o 9 meses. Y el 20% restante sí son personas que están descartadas porque pues no tienen una estabilidad emocional, no tienen una estabilidad económica, social o incluso por ahí traen un rezago en cuanto a la agresión y a la violencia que ellos pues han vivido, ¿no? Y pues también comentarles que por lo general las parejas quieren menores de 2 años, pero pues muchas de las ocasiones, las convocatorias, incluso muchas de las cunas hogar, hay en su gran mayoría personas o niños que son a partir de los 4 y 5 años, ¿no? Entonces lo que él decía, el procurador, es que cuando llegan con esta expectativa, pues en los procesos llegan a ser más largos porque pues en lo que encuentran o que llega ese menor de edad que esté como libre, por así decirlo, porque aquí también hay que aclarar que aparte de que a los padres se les hace este examen psicológico, también a los menores se les hacen diferentes pruebas para ver si efectivamente son idóneos para ser adoptados. Me llamó mucho la atención porque el procurador mencionaba que hay casos en donde las pruebas señalan que no son aptos para ser adoptados porque su corazón todavía no sana. Es decir, todavía por ahí él mencionaba que los hipersexualizaron, que la violencia que sufrieron fue demasiado grave, que incluso recibieron golpes, porque estamos hablando de pues, menores hasta de 5 años, ¿no? Entonces, aquí lo importante, pues no se trata de romantizar la adopción de bebés, sino que realmente reconocer que todos los niños merecen una familia. También comentarles que al menos aquí en Querétaro, el 98% de las adopciones se dan de manera favorable y que al final de cuentas entre los que están libres, por así decirlo, que ya no tienen ningún proceso jurídico, ya cumplieron con todos estos requisitos, llegan a ser adoptados. De los 120 niños que están actualmente, llegan a ser adoptados entre 28 y 30%, que el procurador mencionaba que era una cifra muy buena para el estado de Querétaro. Y bueno, también comentarles que hay 2 escuelas para padres por parte del DIF, una que está especializada exclusivamente para lo que es la adopción y otra que es más para una cuestión en donde se abordan temas de separación, se abordan temas de adicciones, violencia, abuso sexual, relaciones interpersonales complejas, etcétera, etcétera. Y que en esta participan autoridades estatales, incluso federales, como el SECA, el SICA, Corazones Mágicos, el Instituto Municipal de la Familia y los sistemas DIF, tanto estatal como municipal. Obviamente, pues decirle que las parejas o las edades en las que oscilan más la adopción son los 35, 40 años y bueno, el Código Civil menciona una edad mínima de 25 años y una edad máxima de 60. Entonces, pues contemplar también esta parte. Es mi comentario que pongo en la mesa. Híjole, si hicieran, si se hicieran las mismas evaluaciones antes de procrear un hijo, como lo hacen para otra cosa un hijo, sería. Otra cosa sería, la verdad, o sea, y como dices, Kat, o sea, los padres sí son súper padres, ¿no? Porque
imagínate por todas las evaluaciones psicológicas por las que pasan, también cuestiones económicas, su situación económica y demás, y tener pues la fortaleza de que van a adoptar y van a ser padres de niños y niñas que tienen pues un bagaje a partir de su corta vida, en su corta vida, pues muy fuerte, ¿no? Entonces, pues sí, es sanar esa vida, ¿no? Y conducirla por un buen camino como debe de ser. Así es que sí, es un gran esfuerzo que se hace por parte del DIF para que año con año se haga esto. Y pues sí, me sorprende esos números que dices de que el 30% de los niños que son adoptados, ¿no? Que están que se pueden ser adoptados, pues obtienen una nueva familia y eso está bastante bien, ¿no? Y bueno, pero porque los padres se van quedando en el camino, ¿no? Los candidatos, ¿no? No reúnen los requisitos y demás y se van quedando en el camino. A lo mejor, si todos pasaran, pues a lo mejor los números subirían. Sí, justamente, pues lo que decía Lola, ¿no? Ojalá esa revisión exhaustiva que hacen para, pues para que alguien adopte un hijo, por ejemplo, es que ahí hay como muchas vertientes, ¿no? Que se pueden analizar, por ejemplo, todo ese análisis que se hace y que sigue siendo controversial en la legislatura sobre la despenalización del aborto, ¿no? ¿Cuántos de estos niños que terminan en casas hogares, pues no son justamente eso, producto de una violación? Porque aparte muchas madres que sucede esto y que las obligan muchas veces a tener un hijo, les dicen les dan esa respuesta, ¿no? Pero lo puedes dar en adopción. Pero ¿qué garantía hay de que el hogar cuando estamos hablando de que pues 7 de cada 10 no logran ser adoptados? Entonces, sí es ahí un tema fuerte y la verdad es que pues la admiración completa a quienes deciden en algún momento adoptar, porque yo, por ejemplo, que digo, ni propios quiero tener hijos, ¿no? Pero imagínate el tomar la decisión de tener de adoptar y hacer familia con alguien, la verdad es que sí es admirable y ojalá mucha gente pues se decida a iniciar este proceso y que entre con paciencia porque pues al final del día si es una vocación, pues entonces hay que buscarla hasta que lograrlo, ¿no? Ahora, también hay que señalar que son niños que de por sí ya presentan un abandono, un rechazo por parte de, pues, de sus padres, ¿no? Cuando, pues, se supone que son las personas que deberían de protegerte, brindarte como este amor, este cariño, este acompañamiento. Lamentablemente muchos de ellos también se vieron envueltos en ambientes nocivos, tóxicos, agresivos, y eso pues también siento que les da mucho como este miedo de, bueno, y me van a querer y me van a aceptar como soy, y por fin voy a tener como una muestra de cariño, porque pues claro, los niños son sumamente inteligentes y saben o sea, que alguien los puede querer, que alguien los puede apapachar, que alguien puede estar ahí al pendiente de ellos y claro que es de mucha constancia incluso someterte a este tipo de procesos en los que uno no va a ser de un mes, no va a ser de una semana, son procesos largos. En el Inter, precisamente a raíz de estos exámenes psicológicos que les aplican, pues pueden determinar que se le está entregando a este menor, a una persona confiable y que al menos se va a hacer cargo de estas personas. Ahí a lo mejor yo le preguntaría al procurador así de, bueno, ustedes ya entregan a los niños, pero hay un seguimiento, a lo mejor, no sé, les ha tocado casos que a lo mejor los padres dicen, no, siempre no, y aquí está la criatura. Yo esperaría que no, pero creo que así como también se analiza esta parte de entregarlos a alguien confiable, creo que sí debería de existir un seguimiento. Y bueno, pues ahí está abierta la convocatoria. Nada más voy a mencionar como un poquito de los documentos que las personas necesitan en caso de que quieran formar parte de esto. Es la identificación oficial, un acta de nacimiento, acta de matrimonio o constancia de concubinato, mínimo 2 años, la constancia de antecedentes no penales y obviamente esto lo pueden llevar a las instalaciones del DIF estatal
y esperar las fechas para continuar el proceso de evaluaciones. Y bueno, ya posteriormente a eso, el DIF se va a encargar de hablarles, decirles, ¿sabes qué? Si pasaste, preséntate tal fecha y ahora va a ser el proceso hasta que se logre pues la adopción satisfactoria, ¿no? Entonces, pues vamos a darle seguimiento a ver cuánto se logra este año, ojalá sean muchos, porque pues al final esos niños necesitan y merecen un hogar. Y bueno, chicas, regresando a temas escabrosos, yo quería plantearles sobre este tema de las 72 horas que debes esperar en caso de que no encuentres a tu familiar. ¿Y esto por qué me surgió? Pues sí, por el tema que pasó muy recientemente con Edith en la Ciudad de México, en donde pues sus familiares conocían la ubicación de ella, pidieron la intervención de las autoridades, les decía, ahí está, ahí está, ahí está, le pidieron incluso dinero y no pudieron ingresar hasta que nuevamente las autoridades sintieron la presión social y la presión de los bloqueos. Lo que me llamaba la atención, aparte de que, bueno, pues es un caso lamentable, es esto que precisamente las autoridades le dicen a la familia. Señora, seguramente se fue con el novio. Espérese 72 horas y hace el reporte oficial. Entonces, precisamente basándome en el reciente caso de Edith y sobre las 72 horas, pues es falso, es completamente falso que las personas se tengan que esperar ese tiempo para reportar a su familiar desaparecido, precisamente porque son las horas más cruciales, son las horas en las que las autoridades sí o sí pueden localizarlo, principalmente con vida, que ese es el objetivo obviamente de todos los padres. O sea, yo ahora que estoy en esta posición es como de, dame la mano y no te me sueltes, ¿no? Entonces, uno siempre va a buscar por que nuestros hijos regresen con vida. También hablando con Brenda Rangel del colectivo Desaparecidos Querétaro, ella mencionaba precisamente también esto de las 72 horas diciendo, es completamente falso. No te tienes que esperar ese tiempo para que las autoridades comiencen a hacer una búsqueda ya de tu familiar. Tienes que insistir, obviamente, en las llamadas a las líneas de emergencia, acudir al Ministerio Público ante la Fiscalía, hacer la denuncia correspondiente. Y, por ejemplo, en el caso de Querétaro, aquí ya lo quiero relacionar, sobre este convenio que hace la Fiscalía de este programa que se llama Conectar, que es básicamente reforzar la alerta Amber y la alerta, ¿cómo se llama esta otra? Alba, para la búsqueda rápida, precisamente, en cuanto se recibe el reporte de la persona desaparecida. Si bien, precisamente hablando con estos colectivos de desaparecidos, dicen, es que esa estrategia no es nada novedoso, porque por ley tienen que activar estos dos alertas. Bueno, pues la Fiscalía se está enfocando, ¿no? En que en cuanto conozcan tengan el llamado de una persona desaparecida, van a activar estos protocolos de manera inmediata para que no pase más tiempo y puedan localizar principalmente con vida a estas personas. Entonces yo quería abordar este tema como para también decirle a las personas que están allá afuera y que lamentablemente tienen que pasar por este tipo de situaciones, que insistan en que comiencen la búsqueda de sus familiares, en que no dejen de denunciar, en que no dejen de hacer uso de las líneas de emergencia. Lamentablemente, en el caso de Edith, pues sí tenían razón, sí estaba en el lugar, pero no pudieron ingresar porque pues ya incluso ingresar a un edificio particular, pues ya estás tú hasta incurriendo en un delito y entonces en vez de ser la víctima ya eres el victimario y bueno, pues entonces todo se sale de control. Es lamentable que se tuvieran que pedirle ese tiempo a la familia, es lamentable que les hayan tenido que pedir dinero para hacer su trabajo cuando por derecho
corresponde que pues al final ellos puedan accionar estos mecanismos, estas herramientas que tienen para poder localizar a tu familiar. No importa si tu hija se fue con el novio, no importa si se pasó de unos tragos y ya le agarró la noche en el bar, o sea, no importa. Creo que aquí se debe seguir priorizando que las mujeres y los hombres y los niños y cualquier persona que llegue a desaparecer la encuentren principalmente con vida. Por eso yo quería abordar esto de las 72 horas, que pues es falso, es un mito, es nada más como para ahí taparle el ojo al macho a decir, no, espérame 72 horas y vemos. Es un tema que tiene muchas aristas. De hecho, tocaste algo importante, eso de las desapariciones, y que es el tema de las desapariciones en México. Está siendo uno de los grandes temas de nuestro país, ¿no? O sea, el asunto de las desapariciones, que no sabemos cuántas desaparecidos hay, que apenas el gobierno federal ya reconoció que hay 130,000 desaparecidos con su lista que hace y demás. Pero pues también está esta cuestión de cómo inicia, cómo son los protocolos. Fíjense que yo creo que ha coincidido este día en este episodio número 11 de Ellas Dicen, acerca de hablar de protocolos, de falta de protocolos, ¿no? O protocolos bien establecidos, la falta de protocolos para informar en el caso de la Fiscalía, la falta de protocolos de seguridad en Teotihuacán, los protocolos que hay para adoptar a niños, y ahorita estamos hablando de los protocolos para hacer una denuncia, ¿no? Que como dices, Cari, o sea, debe de responder la Fiscalía de manera inmediata. Esto ya de las 72 horas ya no procede. Y escuchándote, Cari, sobre este caso de que ocurrió en la Ciudad de México, no recuerdo el nombre de la persona, pero también había otro caso de otra chica en Veracruz que ocurrió, que también se están preocupando las autoridades porque, bueno, el uso excesivo de filtros en las fotografías impide la localización de las personas. O sea, hubo una chica en Veracruz que fue localizada afortunadamente con vida, se denunció su desaparición, pero pusieron una fotografía donde pues prácticamente pues no correspondía a los rasgos actuales de la chica desaparecida. ¿Por qué? Porque ella acostumbraba a utilizar demasiados filtros que están de moda ahora con las redes sociales y demás, y pues bueno, prácticamente era otra persona, nariz afilada cuando la tenía chata, ojos de otro color, las cejas arregladas y demás. Y pues bueno, entonces ese es un llamado que también hacen las autoridades, que pues dicen, ¿no? Ayúdame a ayudarte, ¿no? O sea, que no se abusen en las cuestiones de los filtros para que pues la gente pueda presentar una fotografía, que es lo que una de las partes que piden, que se presenten fotografías actuales de las personas que están, que se van a publicar, que están desaparecidas, ¿no? Para estos protocolos de atención inmediata, de publicarlo en el caso de Querétaro, por ejemplo, con este protocolo ALBA o el protocolo de la alerta AMBER, ¿no? Entonces, sí, yo creo que estamos tocando un tema bastante sensible de cómo ha manejado México en todos los niveles, en todos los gobiernos, en el gobierno federal, en el gobierno estatal, el tema de los desaparecidos. Y bueno, ya hay que empezar a irle informando a la gente de qué es lo que tiene que hacer, y también hablar de qué está pasando en México con esas personas que no son localizadas. A mí me llama un poco la atención el tema. Hace unos minutos estaba escuchando una nota con Loret de Mola en donde decía que tan solo el fin de semana pasado habían desaparecido 8 menores de edad. Sus edades oscilan entre los 11, 15 y 18 años. Es solo en el Estado de México, me parece. Y efectivamente el hecho de que se tengan que esperar estas 72 horas, pues para las madres, pues imagínense ese tiempo que es o lo que implica el que qué puede pasar en esas 72 horas. Yo también en su oportunidad o en su momento tuve la oportunidad de entrevistar a Yadira, también de las Madres Buscadoras, y era lo mismo que también comentaba, ¿no? De que esto es un absurdo de las 72 horas,
Unos decían que lo había marcado el Código Penal, otros que no, otros que sí existe, otros que no. Ahorita esto que comentan, Cari, de que es un mito, pues entonces si es un mito, ¿por qué esperar tanto, no? Y la otra es, al final de cuentas, las autoridades, se me hace como un absurdo porque tampoco, aun cuando el tiempo fuera menor, no creo que vayan a salir a buscar y pues hacerlo, activar el protocolo que tienen que activar cuando se les reporta una persona, que también sería bueno el conocerlo, ¿no? ¿Cuál es el protocolo que realizan o que hacen cuando reciben una ficha de desaparición? ¿Qué es lo primero que se hace o qué es lo primero que tendría que hacer la familia, ¿no? Entonces, es preocupante, sobre todo porque también esta omisión por parte de las autoridades, pero sobre todo el no dar la certeza y más la gravedad del hecho que tengas que pagar para que, como dice Cari, ¿no? Hagan su chamba. Pues pareciera más que son 72 horas para que ellos les den ganas de levantarse de sus sillas y empezar a trabajar, ¿no? Porque justamente es esa, me parece que, quiero pensar que empezó como broma ese comentario de se ha de haber ido con el novio y se volvió canon para ellos en su operatividad. Creo que su trabajo es localizar personas con el amigo, si se emborrachó, si está dormida en la casa, que no te importa eso, tú localízala. Y justamente también el objetivo debería ser localizarlas con vida y bien, independientemente de a dónde o cómo o con quién hayan salido. Si tal vez hubieran actuado cuando la familia fue a ingresar la denuncia, pues otra cosa sería, ¿no? ¿Cuántas de esas personas desaparecidas y que por fortuna y obviamente y lamentable, pero al menos tiene la familia un cuerpo de quien despedirse? Sin embargo, pues cuántas de ellas no tienen esa fortuna de poder despedirse de alguien, ¿no? Entonces, pues ojalá, digo, podríamos hablar de que ojalá las cosas cambien, pero la verdad es que a estas alturas ya no sabemos cómo pudieran cambiar y cuál tendría que ser el primer paso para ese cambio que pareciera que está tan arraigado en ellos, esa burocracia y esas ganas pues de no hacer lo que les corresponde. Por eso hay madres buscadoras, por desgracia, ¿no? Porque las autoridades no hacen su trabajo, dejan solas a las familias y a las familias no les queda otra más que en este caso, pues bloquear para que les hicieran caso, ¿no? Y si no, pues tomar pala y pico y una varilla para ponerse a escarbar la tierra, ¿no? Entonces, es un dilema, por eso les digo que este problema de la desaparición comienza con este reporte que nos dice Cari, pero levantar la denuncia, pero es todo un problema que se viene enfrentando en nuestro país y que pues es uno de los grandes temas y una de las grandes deudas que tienen los gobiernos, y les digo, en todos niveles, ¿no? El federal, estatal y demás, porque sí se están incrementando los casos de desaparición y pues se tiene que llegar a eso, a que existan madres buscadoras, a que existan cada vez más desaparecidos, a que el crimen organizado esté actuando, a que redes de trata de personas se estén extendiendo, porque las autoridades que deberían hacer su trabajo de prevención, pues no lo están haciendo y por eso estamos en los números que estamos y con estas faltas de protocolos de atención. No sé si han escuchado de estos kits forenses que muchas mujeres están optando por armar. A mí, se me hace una medida bien drástica, bien fuerte, porque es como decirte, puedo desaparecer y entonces le voy a dejar los datos a mi familia para que puedan localizarme. O sea, tú ya tienes la idea, o sea, ya muchas familias tienen esa idea de, en algún momento yo puedo ser una de esas víctimas. Y estos kits precisamente se componen de, a lo mejor, dejar una muestra de ADN, fotografías actualizadas, esta parte que tiene que ver con los dientes, ¿no? Esta parte, dental, copias de identificación oficial, actas de nacimiento, o sea, y es un kit que se queda como resguardado en tu casa o con la persona más confiable y es, toma por si me llega a pasar algo. Y desde ahí partir como ¿me puede pasar algo? O sea, ya es muy fuerte decir eso. Y justamente, bueno, ok, esta chica abusó de los filtros,
pero te digo, hay como estos otros kits que muchas mujeres principalmente están optando por realizar. Obviamente, pues aquí ya es mucho, sí, el trabajo de las autoridades, pero no están dando resultados. Hay madres buscadoras, hay marchas, hay protestas, hay desaparecidos, la cifra sigue aumentando. Y entonces, ¿qué te queda a ti como ciudadano? Pues hacer, por ejemplo, un kit forense. Chicas, pues esta vez sí nos extendimos, nos dio mucho de qué hablar. Tocamos muchísimos temas que salían de otros temas, pero bueno, pues un gustazo estar con ustedes. Recuerden ahí seguirnos en nuestras redes sociales, compartir este episodio para que lleguemos a más personas que también nos cuenten si han sido víctimas de esta inseguridad, de este trabajo de las autoridades, si ustedes también les han dicho, no, espérese 2 días para localizar a su familiar, qué opina de todo esto, y también platíquenos si se va a sumar a la campaña del DIF estatal, o si conoce a alguien que le interese, pues pásele los datos para que sea uno de las personas que le pueda brindar una familia a estos pequeñitos. Chicas, pues yo me despido de ustedes, muchísimas gracias por su participación esta semana y nos vemos en la siguiente.